Esta es una clase cortita, rápida, fácil. Deus me... Acho que isso é vento, né? Faz horas que tá assim. Tomara que seja só. Que não vou em todo o teto. Segura na mão de Deus. Enfim, vocês estão trabalhando? Nunca mais vejo propaganda de vocês? Não gosto. Não gosto de nada. Claro que eu também posto, mas tanta gente que faz no Instagram, vocês não vão mais ver. Eu posto só stories, mas não tem muita coisa. Eu trabalhei dia de domingo também. A gente começa a às 10 horas, né? A partir de 11 horas de entrega. É, porque a pessoa às vezes não recebe, né? Mas domingo é a mesma coisa. Tipo assim, a gente vai das 10 às 3. 10 às 3? Tem gente que começa a pedir a partir de 1 hora. Que a verdade vai fora. Domingo é a melhor dia. A gente pode virar a gente fazer aula Pra vocês à noite é, né? Pra gente nem trabalha à noite. Porque, tipo assim, o pessoal quer almoço. Mas, tipo assim, o pessoal já almoçou à noite vai querer lanche. pizza. Tem um lugar que eles chamam, descobriu antes da dieta, né? Que agora você não tá pedindo nada. Mas que era uma pizza gostosa, barata. Então, você descobriu antes da dieta. Uma grande. Bom, depois que eles te mandam contato, bom, vocês não podem comer não. Tipo assim, a gente tem uma refeição livre. Sábado e domingo. É. Você escolhe o dia. Não é todos os dias. Tipo assim, nem domingo eu escolhi o almoço. Aí comi carne e aí o outro sábado eu queria comer sushi. Você come sushi? Tipo, é uma refeição livre. Sábado à noite. Posso fazer a dieta normal, aí no sábado à noite eu como sushi. Bueno, vamos a empezar con la laringotraqueobronquitis, también conocido como CRUP, según sus siglas en inglés. La laringotraqueobronquitis es una enfermedad cuyas características son bastante peculiares, que se dan principalmente en niños pequeños y se dan por características específicas también. Van a ver que es muy parecido a las infecciones de las vías aéreas superiores, pero en este caso la característica predominante y por la cual se presenta solamente en niños pequeños o en niños menores a 2 años es justamente la falta de maduración del sistema inmunitario. Entonces los niños nacen, primero que ustedes que ya vieron inmunología anteriormente saben que para tener defensas y defensas específicas, sobre todo para diferentes tipos de microorganismos, tiene que haber un contacto previo con él. Recuerden la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa.
La inmunidad adaptativa tiene que primero entrar en contacto con el microorganismo para después generar un sistema inmunitario específico para él. Y los niños pequeños no van a tener todavía ese contacto con esos microorganismos. Entonces, por eso es que afecta a esos niños principalmente. La etapa en la que afecta va a ser de 6 meses a 6 años, pero la prevalencia principal es a niños menores de 2 años. Doutor, eu não entendi. Ele é por falta da maduração que o senhor falou? Do sistema inmunitario. Por falta. Niños, crianças. Maduração do sistema. Porque justamente vamos a ver que es causado por microorganismos, específicamente virus. Entonces va a ser como que las primeras veces que el niño va a estar en contacto con ese virus. Ya pensé que ya empecé con la cervecita. 80% de los casos es el virus para influenza. 80%. ¿Cómo? 80%. 80. Menos mal que estamos en la planta de abajo. Y en algunos casos, por algunos virus, como el coronavirus, por ejemplo, puede llegar a ser bastante más grave y los niños necesiten de una hospitalización. Una característica principal, y acá nosotros vamos a ver que hay dos características que hacen que esto sea mucho más fácil de ser transmisible o transmitido, que se transmite principalmente en el otoño e invierno. Las temperaturas bajas en otoño e invierno lo que van a hacer principalmente es producir una resequedad de las vías respiratorias superiores. Imagino que ustedes mismos se dan cuenta que cuando caminamos en el frío, en el invierno, estamos respirando, está más seco nuestro sistema respiratorio, o sea que la nariz, la boca, todo se seca, ahí se inflama y después empieza a producir rinorrea, por ejemplo. Cuando tenemos rinorrea sí no está más seco, pero antes de eso sí. Y al estar más resecado el sistema respiratorio superior, la laringe, la tráquea, los bronquios van a perder esos mecanismos de defensa que tenemos. No sé si recuerdan en histología los mecanismos de defensa del sistema respiratorio van a ser la producción de moco, el movimiento de los cilios, los macrófagos que tenemos ahí. Entonces, todo eso se va a ver afectado si es que hay una resequedad. Y esa resequedad va a generar una inflamación. Y eso hace que se infecte más fácilmente ese sistema respiratorio. O sea que va a estar desprotegido y el virus se va y ve, no, este lugar está desprotegido, entonces voy a infectar. Eso por una parte.
Y por otra parte, si ustedes se dan cuenta, cuando hace frío, o en invierno o otoño, generalmente las personas tienen tendencia a no salir afuera, aglomerarse y cerrar todas las puertas, ventanas, todos los lugares en donde generalmente se airea el ambiente. Entonces genera algo que llamamos de aglomeración o médicamente vamos a decir que hay un hacinamiento. Hacinamiento, com H. Que quer dizer também? Muitas fechado. pessoas num lugar fechado, compartilhando o mesmo ambiente e esse ambiente pouco ventilado. Então, isso, por exemplo, é característico e frequente em creche, escola, lugares em donde assistem os niños, etc. Porque si uno tiene y están todos en un lugar cerrado, poco aireado, hay una alta posibilidad de que todos se vean infectados. Entonces, el otoño-invierno hace eso, esas dos cosas. Reseca las vías respiratorias y el hacinamiento o que las personas se queden juntas todas en el mismo lugar facilita mucho que haya estas infecciones. Resseca as vias respiratórias? Sim, o ar seco, ele frio vai ressecar, depois vai inflamar e aí depois, quando está inflamado, vai hiperestimular as células caliciformes e aí sim vai começar a ter rinorreia, por exemplo. Mas já é uma consequência da inflamação, já é uma rinite. Professor, o fato Sim. da pessoa estar resfriada, gripada, alguma coisa, Uhum. isso do gelado é mito? Ou é beber água gelada? Beber algo gelado vai predispor a que você tenha gripe ou tenha alguma dor de garganta ou alguma coisa. Por conta do ressecamento. Exatamente. Mas se você já está com dor de garganta, tomar alguma coisa gelada vai ajudar a diminuir a inflamação. Porque faz vasoconstrição. Exatamente. Ou seja, ela predispõe a formar, mas uma vez formada, ela ajuda. Entendi. Así como les dije, es más frecuente en niños pequeños y cuanto más pequeño el niño, más grave va a ser. Entonces, por ejemplo, una crianza de 10 años ya tiene el sistema inmunitario bastante maduro y bastante contacto ya con diferentes virus y bacterias. Un niño de 5 también ya va a tener una cierta inmunidad, ya va a tener cierta maturidad en su inmunidad, ya va a tener contacto, pero menos que el niño de 10 años. Y un niño de 5 meses, 6 meses, de 1 año. Y hoy en día, principalmente, una cosa que vocês vão ver bastante también es que hoy en día el hecho de que haya demasiada sobreprotección, sobre todo, haya un cuidado excesivo, cosa que no había tanto anteriormente, a veces eso es contraproducente para el niño. Porque ahora, por ejemplo, digamos, fica dentro do apartamento, dentro do apartamento hay umificador de aire, purificador, filtros, todo más, se hace toda una protección como una bolla alrededor del niño que no se le expone a ciertas cosas. Entonces, no se genera o no se propicia también el sistema inmunitario. A veces
não llegar a esos extremos, pero como a gente fala antigamente, criança criada na roça, pé na terra, que come terra, que se jogou no rio, todas essas coisas, tiene mais defesa, pero ¿por quê? Porque se expone. En cambio, quien no se expone, y nosotros sabemos el sistema inmunitario innato está ahí para defendernos, pero el más poderoso y el que más va a ayudarnos es el específico, el que se genera con el contacto. Entonces, hoy en día cada vez menos se le expone a los niños a esos ambientes, por lo que cada vez vemos mayor cantidad de estas enfermedades o mayor gravedad en las enfermedades. Yo no sé si alguna de ustedes es mamá o papá, pero cuando nos ponemos en ese lugar también sobreprotegemos demasiado a nuestros niños. También queremos lo mejor según nuestro parecer, pero a veces algunas cosas van a ser contraproducentes también. Y eso responde y explica por qué pasan este tipo de enfermedades. Es más frecuente en el sexo masculino que el femenino. 2 por 1. O sea, para cada 2 niños, una niña. Eso es algo que se ve muy frecuentemente en pediatría. Disculpen, telemedicina acá con pacientes no muy pacientes. Entonces, algo que ustedes van a ver muchísimo en pediatría es que los niños siempre tienen el sistema inmunitario menos desarrollado o que se desarrolla con más lentitud que las niñas. Entonces, eso muchas veces se ve también relacionado en estas enfermedades en donde el sistema inmunitario está envuelto. Así como les dije, la incidencia máxima menores de 2 años y anualmente de cada 100 niños entre 1.5 a 6 más o menos van a ser afectados. O sea que 6 de cada 100 significa que el 6% de los niños van a tener esta enfermedad. O sea que es una enfermedad muy frecuente. Es algo que ustedes o sí van a ver cuando estén rotando por pediatría. Como é o nome dessa doença? Geralmente vai ser conhecido como CRUP. No hospital você vai chamar ele de CRUP. Mas o nome é laringotraqueobronquite. Só que ninguém vai falar laringotraqueobronquite. Falar diretamente CRUP. Así como les dije, factores ambientales. Estos factores ambientales, sobre todo el clima y el hacinamiento, así como les había dicho, la exposición prolongada al frío, consumir alimentos helados o muy fríos, cambios bruscos de la temperatura,
Cuando nosotros hablamos de cambio brusco de temperatura, es lo que suele ocurrir es que no salimos preparados de repente para esa temperatura y nos suele agarrar de sorpresa. O sea que posiblemente alguna vez ustedes salieron de sus casas con una camisetita, con un short y empezó a hacer frío por el camino y tuvieron que o caminar o ir de moto en ese frío sin estar protegidos porque cuando salieron estaba caliente el tiempo. Entonces por eso de repente los cambios bruscos de temperatura van a ser también tenidos en cuenta. ¿Pueden encender otra vez, por favor? Não, teve uma... Não, mas ele tá resfriando lá. Ah, Esse barulho, né? ele vai ficar azul e aí dá pra ligar de volta. Pero vamos a seguir. Exposición a tolvaneras. Las tolvaneras es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, de polvadera o en portugués creo que es... Está tendo agora mesmo. Polvadeira? Tormenta de areia, como es pó. Como está lá fora agora mesmo. Vento, você fez? Não ventos, mas a areia que fica no vento. Não, essa é o vento com terra, poeira. É poeira, poeira. Essa intuição é viral, professor. Você fala. Que? Ela é viral? Viral. Mas é assim. Ela é viral. É muito parecido à bronquiolite, só que a bronquiolite em si ela é mais profunda. Mais grave. Não mais grave, mas é o sistema respiratório mais profundo. A característica principal do croup com diferença da bronquiolite é que a bronquiolite produz muita secreção. E nesse caso é uma patologia mais seca. Então você vai ter tosse seca, não vai ter produção de secreção importante. Então é ressecamento mesmo. Mas ela com menos secreção ou zero secreção? Geralmente é zero secreção. Mais ressecamento. A diferença da bronquiolite que você vai eliminar muito catarro. Então essa é a característica principal. O que acontece com respeito à poeira, todo isso? É o que eu falei. Isso vai se impregnar no sistema respiratório
isso vai deixar o sistema respiratório vulnerável. E aí o vírus vai encontrar o sistema respiratório vulnerável e vai fazer uma sobreinfecção viral. Então não necessariamente é o vírus que vai chegar através da poeira, ou não necessariamente o vírus vai estar na água gelada ou no ambiente gelado. Não. O que acontece é que a água gelada, o ar gelado, o tempo, a poeira, tudo isso vai entrar no sistema respiratório e vai deixar ele vulnerável. E o vírus que ele vai estar no ambiente vai achar esse sistema respiratório vulnerável e fazer a infecção. Então, por exemplo, essa vulnerabilidade de uma criança de 2 anos vai ser muito maior. Então, uma água gelada já deixa completamente vulnerável, como que desprotegido. Por quê? Porque a imunidade ainda não está preparada para realmente defender como tem que defender. Então, isso é uma coisa que vai acontecer com muitas crianças. Só que, assim como está escrito aqui, e como a gente falou, cada uma das crianças vai ir amadurecendo seu sistema respiratório. E vai chegar um momento onde já vai ser capaz de se defender. Então, por isso que vai deixar de ter esse tipo de patologias. Não é que o vírus vai desaparecer ou não é que vai mudar alguma coisa. O que muda é o sistema imunitário da pessoa, da criança, e cada vez que a criança se expõe a esse vírus, vai gerando mais imunidade também. La etiología, así como les dije, 80-85% va a ser viral, sobre todo causado por el virus de la parainfluenza. Parainfluenza tipo 1, 2 o 3, también puede ser el adenovirus, virus sincitial respiratorio, enterovirus, virus de la influenza tipo A o tipo B. Cualquiera de esos puede causar, pero más probable para influenza, principalmente para influenza tipo 2. También las bacterias pueden causar. Bacterias como el Clostridium, difteria, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes. Entonces, son bacterias también, pero estas bacterias son menos frecuentes. No es tan fácil de encontrarlas en el medio ambiente. Y también hay lesiones físicas, químicas y otros agentes. Por ejemplo, respirar una sustancia química muy fuerte, por ejemplo, consumir también alguna sustancia, estar en contacto. Los niños pequeños tienen más vulnerabilidad a que les afecte una sustancia química. Entonces, por ejemplo, no es recomendado usar productos muy fuertes, o de repente limpiar la casa con algo muy fuerte, pintar la casa, esas cosas con el niño ahí presente y respirando esa sustancia. La etiopatogenia. Acá lo que vamos a ver es que el virus ingresa a mi sistema respiratorio y él va a tener una acción directa a nivel del sistema respiratorio, lo que va a hacer justamente que se inicie todo el proceso inflamatorio, lo que puede llevar a una citotoxicidad, o sea que puede haber una
puede haber justamente una posibilidad de que mueran las células del sistema respiratorio. Entre esas células tenemos el epitelio respiratorio como tal, la mucosa respiratoria. ¿Cuál es el epitelio del sistema respiratorio? No, ¿cuál es el epitelio? Tejido epitelial de revestimiento cilíndrico pseudostratificado ciliado con células caliciformes. ¿Cómo? O Dr. Miguel fala tecido respiratório provavelmente. Mas ele falava tudo isso aí que você falava, né? Provavelmente. Ele falava tudo isso, depois eu falo. Y bueno, no, el que es propiamente dicho es el tejido conectivo, pero sí, se le conoce como epitelio respiratorio o tejido epitelial de revestimiento cilíndrico pseudostratificado ciliado con células caliciformes. ¿Y qué tenemos en este epitelio? Los cilios y las células caliciformes. ¿Qué hacen las células caliciformes? Producen moco, liberan mucina. ¿Qué pasa si esas células se mueren? No hay moco. Entonces está seco el sistema respiratorio. Otras causas que también pueden generar va a ser una laringotraqueitis tuberculosa, paciente con hernia diafragmática, obesos con regurgitaciones, amigdalitis, rinofaringitis, sinusitis, etc. El cuadro clínico. Va a haber un periodo de incubación de 2 a 6 días. ¿Qué significa eso? Que 2 a 6 días ya va a estar infectado el niño, pero no va a presentar todavía signos y síntomas. Entonces, al no presentar signos y síntomas, muchas veces no nos damos cuenta, no percibimos. Y en este periodo de incubación también va a aparecer que hay un cuadro respiratorio gripal común. Parece que el niño tiene un resfriado común, una gripe. Y después recién inicia con el cuadro clínico. El cuadro clínico va a ser la triada clásica. O sea que 3 signos que el niño presenta cuando tiene la laringotraqueobronquitis. ¿Qué son? El estridor laringio inspiratorio. ¿Qué es el estridor laringio inspiratorio? Cada vez que el niño respira va a producir un sonido. Pues el niño inspira y va a hacer... Se va a escuchar ese sonido. Recuerden. Tem nome, né? ¿Cómo? Tem nome, esse sonido tem nome? Sí, es el estridor. É o que, doutor? ¿Cómo? Qual é o nome? Estridor laringio Ah, inspiratorio. Esse daí é um cabelo, barulho similar, não? ¿Cómo? Acho que é esse que é... Isso é crepitante do cabelo. Crepitante del cabello. Escrito é tipo ronco? Não é um ronco, mas é como se fosse. Não, é um sibilo também, um som específico. Como que é o som do sibilância? Esse é o sibilância. Do asmático. La sibilancia, como el estridor, vai acontecer com passo de ar num tubo que está mais pequeno que o normal, seja no lugar estenótico. Ou seja, o tubo respiratório é assim, se ele está mais pequeno, é como se fosse a fresta de uma janela que você deixa aberta e o ar entra dentro de casa.
por um lugar pequenininho e faz esse som. A diferença é que esse estridor é mais na via aérea superior, ou seja, o calibre ele é maior. Então não é um calibre tão pequeno como os bronquíolos, por exemplo. Aí nos bronquíolos ou nos brônquios, que é mais pequeno, é mais sibilo. É como se fosse um assobio. E ele estridor é na parte mais superior, onde o calibre é maior. Disfonia. O que é disfonia? Seria de ausência de fonético. Aí seria afonia. A disfonia seria a alteração. Então, a disfonia, lembre que são crianças pequenas, geralmente 6 meses, menores de 2 anos. Então, vai ser mais característico que vai produzir um choro diferente. O som do choro vai ser diferente, vai parecer uma cabra chorando. Cabra chorando? É porque é criança. Não me peça que eu faça a Ai, ai. Y la tos traqueal, también conocida como tos perruna. Posso o quê? Perruna, Pergunta. perruna. Tosse de cachorro. Posso te cachorro. Prácticamente todos los animales en uno solo. Entonces, estridor laríngeo, entonces, sería como un respirar barulhento. A gente ouve o respirar da criança. Disfonia, cambio en el tono de voz, alteración en el tono de voz. Y tos traqueal, tos de cachorro. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta es una enfermedad seca. Todos los síntomas son secos. No hay catarro, não tem sons ou barulhos úmidos. Ronco, por exemplo, ele é úmido. Professor, quando você fala que a poeira, enfim, o frio deixa o sistema, deixa o menino mais vulnerável. Esse vulnerável que você diz, quando eu falo vulnerável, para mim vem na cabeça parte da imunidade, não é ainda, certo? Sim. Seria isso? Sim. Por quê? Porque o corpo vai atacar? A imunidade dele está ocupada tentando liberar da poeira e aí deixa o vírus livre, a porta livre para o vírus entrar. Porque como ele ainda não está maduro o suficiente, ou ele faz uma coisa ou faz outra. Entendi. Aí não é ainda suficiente como para defender de forma geral, de forma... E o gelo, por deixar as vias secas, por não estar maduro, entende que esse ressecamento é um tipo de ataque no corpo da criança. Então, pensando no sistema imunológico. Isso não, você falou o exemplo da poeira, né? Tudo. Ambiente frio, água gelada, tudo. Em síntese, ele vai ressecar a via respiratória. E ao ressecar a via respiratória, meio que deixa os mecanismos de defesa do sistema respiratório baixos. Então, tudo que afeta o ambiente vai deixar não necessariamente
ele, com a imunidade baixa como tal, mas pelo menos vai predispor a que a imunidade não seja suficiente para o vírus. El inicio va a ser súbito, la fase prodrómica, así como les dije. ¿Saben lo que es prodrómico o no? No, yo no. Prodrómico es previo a. Breve. Sería como aura. Aura. ¿Ustedes ya escutaram aura ou não? Tipo, seria mais ou menos, você vai desmaiar. Então, antes de desmaiar, você começa a ver luzes piscando ou ficando. Isso é o pródromo, ou a aura. Algo que acontece prévio ao que realmente vai acontecer. Então, antes de gerar realmente a patologia, prévio a isso vai ter 1 ou 2 dias no máximo, onde vai parecer que tem um resfriado. Então, começa com o resfriado aparentemente. Por isso que muita gente acha que o resfriado ou gripe piorou e ficou com isso. Não, já estava com isso e só começou a se manifestar dessa maneira. ¿Ok? Y después tenemos esto, la afonía, cefalea, mialgia, artralgia, calafríos, fiebre 38-39 grados y una insuficiencia respiratoria de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Entonces acá tiene mucha relación con todos los signos y síntomas que se pueden presentar con la triada clásica. Tienen que tener en cuenta que son niños pequeños, muchas veces no van a llegar a manifestar todo eso. Pueden tener, pero no van a manifestar. Entonces, para darnos cuenta, nosotros tenemos que pensar más en el niño está chato, no está queriendo dormir, inquieto, llorando mucho, no quiere mamar y esas cosas. Eso es lo que más me va a llamar la atención. La exploración física. Primero tenemos que ver el estado mental del niño. ¿Por qué? Porque si tiene dificultad respiratoria, a veces puede faltar aire en el sistema nervioso y lo primero que el niño empieza a manifestar son alteraciones del estado de conciencia. Le llamamos de letargia. El niño queda letárgico. Às vezes a criança fica desacordada. Los signos vitales del niño. Vamos a medir su saturación de oxígeno y vamos a ver si hay palidez, hipotonía o cianosis. Vamos a auscultar el estridor laríngeo. Ese estridor laríngeo se da principalmente porque las cuerdas vocales están inflamadas. Cuando auscultamos eso, la auscultación se hace directamente con el estetoscopio. Es muy frecuente que se escucha simple oído, sin
necesidad del estetoscopio. Nos ponemos al lado del niño y la escuchamos. Hipoventilación o disminución del murmullo vesicular. Auscultación del pulmão del niño. Se tem um lugar onde eu tenho que escutar o ar entrando e eu não escuto nada, é porque não está entrando ar dentro desse pulmão. Significa que a insuficiência respiratória é grave. Eu não entendi, professor. Se tem um lugar... Geralmente, no exame físico, a gente faz o seguinte, a gente coloca o esteto e vai auscultando todo o pulmão. E a gente vai escutar o ar entrando e saindo. Se um lugar onde teoricamente tem que ter pulmão, tem que ter entrada de ar. Ou seja, a gente tem que escutar o ar entrando e saindo. Se a gente não escutar nada, é porque não está entrando ar. Então aí a insuficiência respiratória é grave. Não está entrando ar em um dos pulmões ou em um dos lóbulos do pulmão. Algo importante. La taquipnea en niños pequeños no son o no se consideran los mismos valores que en un niño más grande, mayor o en los adultos. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal? De 12 a 20 en el adulto. Entonces, los menores de 2 meses de edad, los niños recién nacidos, lo normal es que su frecuencia respiratoria sea hasta 60 por minuto. ¿Por qué? Porque su pulmoncito es tan pequeño que entra y sale el aire muy rápido. Entonces, una crianza pequeña puede respirar 60 veces en un minuto. Entonces, voy a considerar taquipnea arriba de eso. Até 60? Até 60. Mas é qual O mínimo geralmente é de 40 a 60 mais ou menos. Isso até que idade? Até 2 meses. De 2 meses a 11 meses, ou seja, menores de 1 ano, é hasta 50 respirações por minuto. Y hasta los 4 años es hasta 40. Então, taquipneia vai ser menor de 2 meses, mais que 60 respirações por minuto. De 2 meses a 1 ano, más de 50 respirações por minuto. Y de 1 año hasta 4 años, hasta 40 respirações por minuto. Una cosa que yo les había dicho la semana pasada. Numa criança, en un niño pequeño, las modificaciones anatómicas van a ser muy rápidas. O sea que lo que nosotros vemos acá es un tórax en tonel. En una crianza, el tórax de tonel puede ser bien rápido. En 1 o 2 días ya puede haber esa, porque justamente sus cartílagos, sus huesos son muy blandos, muy moles, entonces rápidamente va a ese formato. Pero algo característico de la laringotraqueobronquitis va a ser el signo de lápiz, aguja o de torre o aguja de torre, que es lo siguiente.
Eu falei que tinha inflamación de las cuerdas vocales, o sea que hay una inflamación de la laringe. La laringe está acá, entonces a gente está vendo a traqueia da laringe e aqui no meio a gente vê uma estenosis. Entonces, por acá está entrando menos aire de lo normal. Entonces, si yo le hago una radiografía de cuello, yo voy a ver esa característica de una estenosis, de un lugar en donde está bien más fino que el resto. Y a gente fala lápiz porque A pontinha, né? es como si fuera la punta de un lápiz. Parece, né? O de torre, es como si fuese, o agulha, porque realmente fica por cima agulha. Y para lembrar. Pero ahí pueden ver bien la estenosis, el lugar en donde se encuentra, y eso es diagnóstico. Si encontrar eso, yo voy a decir que tiene una laringotraqueobronquitis. Esse signo é característico dessa doença, não só? Sí. También podemos ver el edema de glotis, Mas alguém não que tem uma é crise alérgica. Mas ele não vai estar estreitinho, não, assim, né? Sí, Tá bem? también. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primeramente vamos a empezar con el diagnóstico clínico. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a ver si tiene la triada clásica, voy a escuchar, voy a auscultar, voy a entrevistarle a la madre, todo. Si tiene todas las características ya puedo diagnosticar. También una biometría hemática normal con linfocitosis. Hemograma. El hemograma puede salir normal o tiene que haber una linfocitosis. ¿Por qué? Porque los linfocitos son los que aumentan las infecciones virales. Vamos a hacer el rayo X lateral del cuello, tu pescozo, para ver si hay el signo del lápiz. Y tenemos dos escalas de valoración. La escala de gravedad, que es la escala de Towson y colaboradores, o la escala de Westry. Enseguida les voy a mostrar la escala de Westry. Si la laringotraqueobronquitis es muy peligrosa y puede llegar a amenazar la vida del niño, vamos a tener signos de alarma. Entonces tenemos que mirar si el niño está letárgico, somnoliento, si hay cianosis, si hay dificultad para respirar, todo. Puedes encenderlo, ahora está azul, no va a... A dificuldade de respirar é pelo qual, doutor, que o senhor falou? ¿Cómo? Então, mas a gente está falando da escala de valoração? No, ainda não. Eu me perdi. Tá. Ele falou que vai explicar a escala. Ajá. Cuando amenaza la vida, Quando ameaça. tipo signos de alarma. Se você está com uma criança na sua casa, o que você tem que levar em consideração para falar que já está grave e que tem que levar urgente ao hospital? Por exemplo, se está letárgico,
se é iminente o paro respiratório, se eu estou percebendo que em qualquer momento a criança vai deixar de respirar, se está com sonolência, se não está conseguindo se manter acordado, cianosis ou dificuldade respiratória grave. Acá sí tenemos la escala de clasificación de Westry. Este sería la clasificación en sí. Podemos tener una laringotraqueobronquitis leve, moderada, severa y falla respiratoria inminente. ¿Y cómo nosotros vamos a saber eso? Viendo el puntaje que genera cada uno de los componentes. Estridor respiratorio. Si no hay estridor respiratorio, yo le voy a poner 0 puntos. Si el estridor respiratorio se da en la agitación, solo cuando la crianza está agitada, le voy a poner 1 punto. Y si el estridor también se da cuando la crianza está en reposo, voy a ponerle 2 puntos. Se a criança está dormindo e eu escuto essa dificuldade para respirar, esse som que eu falei. Las retracciones. ¿Saben lo que son las retracciones? Sí. O también conocido como tiraje intercostal. El tiraje es cuando nosotros vemos los músculos intercostales generando contracción, como que tentando ayudar a respirar. A criança está tentando respirar y a gente ve el tórax del niño bien contrayéndose para poder respirar. Se ve esa dificultad para respirar. Si tiene leve tiraje, le ponemos 1 punto. Moderada 2 puntos y severa 3 puntos. La entrada de aire. Nosotros vamos a ver cuánta cantidad de aire ingresa a la vía respiratoria del niño. Si la entrada de aire es normal, ponemos 0 puntos. Si hay disminución de la entrada de aire de forma leve, 1 punto, y si es marcada le ponemos 2 puntos. Cianosis. Si no hay cianosis, 0. Si hay cianosis, le ponemos 4 puntos. Si hay alteración del estado de conciencia, si no hay 0, si hay alteración, le ponemos 5 puntos. ¿Ok? Entonces, supongamos que el niño tiene estridor respiratorio en la inspiración, le vamos a sumar 1, tiene una retracción moderada, más 2, 3, entrada de aire disminuida, más 1, 4, cianosis, sí, 8, y hay alteración del estado de conciencia, 13 puntos me indica que tiene una laringotraqueobronquitis severa. ¿Se entiende? Cada uno de estos factores vamos a revisar y vamos a ver y ponerle 1 punto. Al final vamos a sumar cuántos puntos logramos. Y acá tenemos leve, moderada y severa. Y de acuerdo a si es leve, moderada o severa, vamos a justamente poder encasillar dentro de estas clasificaciones. El tratamiento de esta enfermedad en sí.
todos los niños que tengan cualquier tipo de dificultad respiratoria le vamos a internar, le vamos a ingresar dentro del servicio. ¿Por qué? Porque justamente algo que ustedes van a percibir cuando empiecen a ver pediatría o cuando empiecen a irse al hospital es que los niños van a tener un cambio muy repentino, muy rápido. Entonces pueden estar bien y de repente, de la nada, quedar muy graves. Y a veces no va a dar tiempo de llegar al hospital si es que yo lo tengo en mi casa. Por eso es que si yo veo que cualquier niño tiene dificultad para respirar, directamente ya le voy a internar. Si el niño está en reposo, está con la madre, está tranquilo, puede mantenerse bien, le dejamos con la madre. Si el niño no consigue mantenerse en reposo, si está inquieto, si está con dificultad para respirar, todo más le vamos a dejar en la incubadora. Eu acho que se continuar assim, ele vai queimar. Então é melhor dejarlo más de así. Hay que dar una adecuada hidratación al niño y mantener su temperatura corporal. ¿Qué quiere decir eso? Niño hidratado principalmente con leche materna, si consigue mamar. Si no consigue mamar, si no está queriendo comer, no toma la leche materna, le ponemos un suero para que se mantenga hidratado. Y también la temperatura. Hay que mantener su temperatura porque niños pequeños con fiebre elevada pueden llegar a tener algún tipo de convulsión. Entonces tenemos que evitar que la temperatura del niño aumente demasiado. Ambiente húmedo. ¿Qué os falei? Todos los signos y síntomas van a ser muy secos. Entonces ayuda a mantener el ambiente húmedo. Entonces en este caso se pone un humidificador de ambiente donde está el niño. Oxígeno nebulizado, o sea que le vamos a poner una mascarilla con oxígeno y de preferencia que esté húmedo. No sé si vocês llegaron a ver, tem máquinas de fazer nebulização y tem un lugar donde a gente enche de soro. Entonces en ese lugar en donde ponemos suero, vamos a poner suero, sin ningún medicamento. A gente coloca soro, para que al respirar, respire un aire húmedo y no un aire seco, no un aire que esté resecando de nosso vía respiratorio. Cuanto más húmedo, mejor. Hay también una mezcla que es bastante interesante, que se puede utilizar en pediatría muchas veces. ¿Ustedes conocen o helio? Helio, que faz un balón voar. Entonces, o helio ele vai fazer que o ar fique com uma densidade muito menor. Por isso que ele flutua, ou alguma coisa que a gente enche com helio flutua, porque a densidade dentro vai ser menor que a densidade do ar ambiente. Então, se eu misturar oxigênio com hélio e passar para a criança respirar, vai fazer com que seja muito mais fácil a entrada desse oxigênio até os pulmões. Vai impedir que haja um fluxo turbulento de aire, fazer que o ar entre direto para os alvéolos para que tenha troca gasosa. Solo que aí tem que prestar atenção, porque o que acontece se a gente respira hélio? A voz fica fina.
Então a criança também vai chorar com a voz um pouquinho alterada. Otra cosa que se puede hacer de forma urgente también es adrenalina. La adrenalina va a desinflamar de forma rápida la vía respiratoria y producir broncodilatación. Tenemos que tener en cuenta que la adrenalina se tiene que diluir. Como a gente vai diluir a adrenalina? Para passar para a criança, para fazer a nebulização. A gente vai colocar 1 ml de adrenalina numa seringa de 10 ml. Vai colocar 1 ml e vai encher os 10 ml com outros 9 ml de soro. Mistura bem e joga fora 9 ml. Fica com 1 ml ele já misturado. E aí volta a encher mais 9 ml de soro. Então, essa é a dosis que vamos fazer. E se você passar adrenalina direto para a criança, vai ocorrer um acidente não muito agradável. Para a criança nebulizar isso tem que ser bem diluído. Glucocorticoide para disminuir a inflamação rápido e antibióticos se é que a infecção é bacteriana. Nunca dar antibiótico en infección viral. Antibiótico solo bacteria. Nunca den antibiótico en resfriado común, porque el resfriado común Las complicaciones. Como toda complicación de una infección viral, puede haber una sobreinfección bacteriana. Porque exatamente o que acontece quando a gente bebe alguma coisa gelada, uma poeira, o que seja, quando a gente tem uma infecção viral, também o nosso sistema respiratório fica vulnerável. E a bactéria pode aproveitar e gerar uma sobreinfecção. Aí pode gerar uma pneumonia, por exemplo.
También un neumotórax, às vezes se infla demasiado uno de los alveolos, se rompe y empieza a acumularse aire en la pleura, que es el neumotórax. El edema pulmonar, por un aumento de la presión a nivel pulmonar, puede generar edema también ahí, por aumento de las presiones de Starling, y una mortalidad de 0 a 7%. Si bien tratado, si a gente descubrir a tiempo, es muy baja la mortalidad de esta enfermedad. Para que el niño tenga una complicación y llegue a la muerte, generalmente no fue bien tratado o no fue bien diagnosticado. Signos de alarma o datos de alarma, así como les dije: si el niño tiene cianosis, si el niño tiene somnolencia, si hay un aumento de ese estridor, si nosotros nos damos cuenta que el niño está respirando peor de lo que tenía que respirar, tengo que llevarlo urgentemente al hospital. ¿Y cuál es el pronóstico? Así como les dije, es una enfermedad benigna y autolimitada. ¿Qué significa eso? Difícilmente va a tener una complicación importante y va a curarse sola. Probablemente cuando el niño madure su sistema respiratorio ya no va a volver a generar este tipo de enfermedades, y las complicaciones máximo que pueda haber en menos del 5% de los casos va a ser una neumonía, que sería la sobreinfección bacteriana. ¿Cómo vamos a prevenir? Con vacunas para ciertas etiologías que también puede causar. Por ejemplo, una vacuna contra la gripe, vacuna contra la influenza, vacuna contra la difteria, me puede generar también una protección. ¿Ok? ¿Quién puede llamar la lista? Doutor, a Monique, que é a nossa líder, ela não veio hoje porque ela tá bem ruim, tá? Ela pediu para avisar. Pero o nome dela tá na outra folha. Não posso contar fotos, verdade? Muchas gracias. Vai precisar assinar alguma coisa? Não. Obrigada, doutor. Vou Liberado? assinar tudo depois. Estamos liberados? Sim. Bom, Tá. bom café. Você vai embora, Na gente? verdade, a aula. A aula é até 3h30, então acho que o doutor já vai começar agora. Ah, ele vai rapidinho tomar um café.
E eu falei que a aula era curta e rápida. Imagina se fosse longa. Tchau, tchau.
tarde, doutor. Doutor, Sim. amanhã.